¿Vale? Muchas veces quise explicar que el hecho de haber sido rechazado por el amor de mi infancia tuvo mucha influencia en el hecho de que me volviera loco. Por eso cuando estaba internado y algunos pacientes me preguntaban el porqué de mi estadía en el manicomio, yo sintetizaba todo con un autodiagnóstico que aún defiendo. Mal de amores. Comenzamos y estrenamos los directos de Reverso con un extracto de un libro, del libro de nuestro invitado de hoy, Alan Robinson. El libro es Actuar como loco, pero yo creo que lo mejor es que vayamos presentando como digo, a nuestro invitado de hoy, que es, como digo, Alan Robinson, que es licenciado y profesor de arte dramático, trabaja como docente, escritor y director. Y bueno, ha escrito de variados libros, entre ellos, como digo, uno de los que mencionaba y con los que iniciábamos el directo hoy. Y además ha escrito pues El cuerdismo, Actuar como loco, como decía, La ley de la locura, El Cristo rojo, Teatro del viento, Jorgino o El escape del panóptico. Todos ellos de alguna manera entremezclan, tienden puentes entre el arte, el teatro, la locura, los derechos humanos, la salud mental, el cuerdismo como también una opresión social, podríamos decir. Y bueno, más allá de esto, podéis consultar más sobre nuestro invitado en su página web, que es alanrobinson.com.ar. Así que yo ya no me extiendo más. Buenas noches desde España, buenas tardes Argentina, buenas tardes Alan. Buenas noches, amigos, amigas allá en España. Les envío mi cariño y mi saludo de acá desde Buenos Aires, Argentina, Sudamérica. Muchas gracias, Alan. No sé si por la sonrisa no te esperabas la cita de entrada de tu libro o qué. No, es uno de los peores textos que escribí en mi vida. ¿Cómo que es uno de tus peores textos, crees? Sí, es uno de los peores textos, porque ese texto, si mal no recuerdo, está en Actuar como loco. Actuar como loco es mi segundo libro. Mi primer, perdón, estoy por ahí, tengo un poco de carraspera, les pido disculpas hoy, estuve con una disfonía, y también les pido disculpas a los oyentes, pero bueno, quería estar en este vivo, porque me parece que está bueno, que puede ser divertido, y está bueno tanto para España como para Argentina, para la gente neurotípica y para la gente neurodivergente. Les decía que, que Actuar como loco es mi segundo libro. Y, y ese libro iba a ser una tesis de maestría, iba a ser una tesis de una maestría en estudios de teatro y cine argentino y latinoamericano. Cuando llegó el momento de cursar el seminario con quien iba a ser el director de la tesis, me dijo que mi propuesta de ensayo no correspondía y me sugirió otra. Me dijo que era un tema que no tenía antecedentes, cosa que es falso, y que por eso me convenía trabajar sobre la estética de Juan Carlos Gené, quien iba a ser entonces mi director de tesis. Entonces yo, que soy a veces, eh, tomo decisiones un poco impulsivas, decidí dejar la maestría directamente. Me faltaban muy pocas materias, me faltaban 3 materias. Eh, Igual no me arrepiento de haber dejado la maestría, porque la publicación de Actuar como loco se transformó en un libro que me abrió muchas puertas, no sé si más puertas que una tesis, pero sí me abrió muchísimas puertas en Argentina, y en otros países, y bueno, también obviamente en otros continentes. O sea, ustedes están en España y comienzan el vivo con una cita de Actuar como loco. Ahora bien, justamente ese, perdón por la carraspera,
pero ese pasaje es muy autorreferencial y muy autobiográfico, y en aquel entonces, año 2013, ya han pasado casi 10 años, yo seguía buscando una justificación de mi locura, ¿no? Seguía como pidiendo disculpas por mi locura, ¿no? Entonces, ese párrafo que citaste, Pablo, Ujú. es un párrafo que en aquella época aún yo de alguna manera intentaba disculparme, ¿no? O justificar, ¿no? No hay nada que justificar, ¿no? O sea, si uno es anormal, todo lo contrario, ¿no? Uno tiene que justificar absolutamente nada, Ujú. sino, bueno, encontrar de alguna manera estrategias para dejar en evidencia a quienes intentan que nos sintamos en falta, ¿no? Simplemente Ujú. por ser distintos o distintas. Ujú. Y también, Ujú. bueno, me reía porque Actuar como loco también es un libro que tiene una propuesta que excede lo personal, ¿no? O sea, Borges con mucha ironía y con mucha inteligencia y poder de síntesis como tenía nuestro Jorge Luis Borges, decía que la autobiografía en realidad no existe, que todos son ficciones. Ujú. Hay un libro de cuentos, de hecho, de Borges que se llama Ficciones. También un escritor argentino contemporáneo, Pablo, ay, bueno, el borracho, pero bueno, se me fue, muy bueno, digo el borracho, pero es un autor que está publicado en varios idiomas. Ujú. Eh, Él dice que somos narrativas, ¿no? Que somos distintas narrativas, ¿no? Que somos lo que vamos narrando. Y en Ujú. aquella época, en el 2013, publiqué un montón de cosas en Actuar como loco que cada tanto las citan, y yo digo, ay, ¿por qué publiqué eso? Sí, Pero bueno, no me arrepiento Ah, para sí, sí. nada, ajá. para nada, en serio, no me arrepiento, hasta me lo tomo con humor, sí, me Ujú. lo tomo con Sí, humor. sí, sí. Sí. Sí, No, porque no, que quería añadir, ¿no? Bueno, somos lo que nos contamos que somos, ¿no? Y que comentaba con Álvaro que este inicio también tiene mucho que ver con cómo fue el inicio con Alan en este directo, ¿no? Que es, pusimos en contacto con Alan, planteamos un previo, conocernos previamente, poder preparar esto y Alan nos dijo, no, sin condiciones, a lo que salga y podemos decir que es el directo o el reverso más desnudo al que nos hemos encontrado. Simplemente quería añadir eso, que también tiene sí, su sí. magia esto, ¿no? En Argentina tenemos un dramaturgo, en Latinoamérica en realidad, Rodolfo Kusch, que además es dramaturgo, él es era del siglo XX, falleció, que planteaba la filosofía del estar, algo muy interesante. Muy interesante porque plantea de alguna manera diferencias que son culturales entre la Europa y la América, ¿no? Kusch lo que viene a decir es, para Europa, históricamente, culturalmente y epistemológicamente ha sido importante el ser, ¿no? En el desarrollo de sus filósofos, ¿no? El ser y la nada, el ser y el tiempo. En cambio, en América, la importancia del estar supera se amalgama con la importancia del ser, ¿no? Porque ustedes sabrán que en América eh, a diferencia de Europa, la vida de los pueblos originarios está a flor de piel, incluso en nuestras ciudades. Quizás en Europa con la conquista, con el Imperio Romano, se exterminaron una serie de pueblos originarios europeos. Entonces, volviendo a lo de las narrativas personales, una influencia muy importante en toda mi obra, no solo en Actuar como loco, sino también en, en experiencias recientes que hice que todavía no tienen forma. Hace poco hice una experiencia de teatro invisible en un centro de salud mental, y todavía eso no le di forma literaria, pero espero dársela pronto.
tienen una relación con el estar, ¿no? Con cómo está uno. Y volviendo a la apertura, un poco para también contarles de qué trata la tesis de este ensayo. Después me puse a hacer ficción porque me divertía más la ficción. Pero en Actuar como loco, porque además Actuar como loco me trajo muchos problemas personales. Muchos despertó, por lo menos en Argentina y en algunos países, despertó muchas resistencias ese libro, ¿no? Por parte del mundo académico, por parte del campo incluso del campo de los derechos humanos, campo de la salud mental, ¿no? Un discurso que lo tenían que validar porque había que sostener la corrección política, pero al mismo tiempo un discurso muy incómodo, ¿no? Que interpela directamente la forma de estar en el mundo que tienen los profesionales neurotípicos en general, no solo de la salud mental. Por ahí queríamos empezar un poco, Alan, por este libro y tu experiencia. Y una cosa de las que más puede chocar a personas que no estén metidas en este mundillo, vamos a decir, es la elección del término locura, ¿no? Aún recuerdo una anécdota de algún sitio, de algún congreso, no recuerdo dónde era exactamente, que alguien estaba haciendo referencia al término locura y alguien en el público se indignó de algún modo y dijo, oiga, no están locos, están enfermos, ¿no? Alguna cuestión así. Entonces, es una pregunta un poco general quizás, pero... Y en el libro pues se hace referencia, se puede contestar, pero desde fuera, ¿preferirías que te hubieran visto como un loco o como un enfermo? Eh, bueno, es tan especulativa la pregunta. No, por supuesto que lo que pasa es que es un poco tramposa esa pregunta, Álvaro. ¿Por qué? Porque en realidad el problema son las representaciones culturales que existen de la locura. Eh, Obviamente que nadie quiere que lo vean, nadie que no se sienta enfermo va a querer que lo vean como un enfermo y ser sometido a los tratamientos a los que someten a las personas a quienes las etiquetan como enfermas mentales, ¿no? Obviamente. Si yo te hago esa pregunta a vos, Álvaro, te digo, ¿cómo preferirías que te vean? ¿Como profesional, como loco o como enfermo? O loco o profesional. Pero como enfermo mental seguramente no vas a querer que te vean porque conoces y sabes las implicancias de los tratamientos contemporáneos a la enfermedad mental, ¿no? Siendo un profesional de la salud mental los tenés que conocer. Entonces, en ese punto, como de alguna manera, eh, el problema son las representaciones culturales que existen de la locura. Ustedes lo deben conocer bien, Leopoldo María Panero es una fuente ineludible en estas representaciones culturales que existen alrededor de la locura. La contemporánea princesa Inca también, que siempre me olvido, yo tengo muy mala memoria para los nombres, pero bueno, ella utiliza su seudónimo, una poeta maravillosa, española, lo mismo que Leopoldo María Panero, incluso Leopoldo Panero también, él ha ofrecido ensayos. El homo, ¿no? El analizado del homo normalis, ¿no? Lo que el hombre normal hace, ¿no? Hace al homo psicoticus, ¿no? Que seríamos las personas locas. Y también, bueno, también no hay que dejar de mencionar cuestiones políticas. Hace unos 20, 30 años, en distintas partes del mundo, eh, existen distintas manifestaciones sobre el orgullo loco, eh, sobre la discapacidad psicosocial, que también ofrecen a las sociedades contemporáneas, ofrecen otros modos de representación, ofrecen ofrecen otros modos de representación. A mí no deja de preocuparme, ¿no? Esta forma de establecer un sinónimo entre la enfermedad mental y la locura. No por motivos personales, sino porque es como bastante aburrido, ¿no? Pues incluso en el arte, o sea, todas manifestaciones artísticas que en distintos momentos de la historia de la humanidad han transformado la sociedad y la cultura, vienen de la marginalidad, y vienen de la anormalidad, y vienen de la locura. Todas.
Y sistemáticamente, si ustedes se ponen a estudiar qué hacen las sociedades con esas manifestaciones, van a encontrar que es la represión. A Leopoldo María Panero, a la princesa Inca, a Alejandra Pizarnik, a Vincent Van Gogh, a Alan Robinson, a Antonin Artaud, y podemos estar toda la noche mencionando artistas con los que a mí en lo personal me interesa establecer puentes. Vale. Bueno, hablabas Alan, de los tratamientos contemporáneos, ¿no? De la enfermedad o del sufrimiento, ¿no? Hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Pero bueno, iniciábamos hablando de tu experiencia personal, ¿no? Y un poco quizá aludiendo al título del libro de Kate Millett, Viaje al manicomio. No sé en qué punto nos podrías hablar un poquito de lo que fue para ti tu experiencia, ¿no? Lo que quieras extraer, lo que quieras compartir de lo que fue tu experiencia en el manicomio o tu internamiento psiquiátrico, como le quieras llamar, en Argentina. A mí, Pablo, un poco, yo así te soy como honestamente, ¿sí? No tengo nada que ocultar, así que estoy abierto en lanzarnos a este vivo, al desnudo. No, no tengo nada, la verdad no tengo nada que ocultar. Eh, yo, para mal o para bien, en el año 2013 publiqué en Actuar como Loco, en ese libro, mi experiencia, eh, se subtitula Experiencias del teatro y la locura, que fueron mis experiencias hasta mis 36 años, tengo 44, mis experiencias en el teatro y en la locura, hasta ese momento. Actuar como Loco reúne de forma en un ensayo muy popular, porque está escrito no en un lenguaje académico, sino en un lenguaje muy popular, reúne experiencias que tuve en el teatro como director, como pedagogo, como dramaturgo, y también experiencias que tuve en mi propia relación, que yo no la llamo personal, porque yo no creo en la doctrina del sujeto psicológica y freudiana, ¿no? Yo no comulgo con esa doctrina. No solo yo, Mark Fisher, el filósofo británico suicidado por la sociedad británica, tampoco, bueno, de hecho es él quien propone la importancia contemporánea de la destitución subjetiva. Yo llevo un poquito más allá, eh, porque Mark Fisher lamentablemente no pudo salir del laberinto que le propuso a él mismo la salud mental, y yo lo llevo un poquitito más allá, y bueno, las implicancias es establecer que la psicología, particularmente el psicoanálisis, en un pacto perverso con la psiquiatría y la neurología, establece una doctrina que se hace pasar por teoría, ¿no? La doctrina del sujeto. Somos sujetos. Bueno, muchas personas no creemos que seamos sujetos. Entonces, volviendo a la pregunta, Pablo, Actuar como Loco reúne experiencias personales en la locura, mi propia relación hasta el año 2013 con el delirio y la alucinación, que luego cambió. Y esa relación que yo tenía con mis propios delirios y alucinaciones cambió también por las representaciones culturales que empezaron a suceder en Sudamérica y en Argentina a partir de Actuar como Loco. Concreto para que se entienda. Los medios de comunicación me felicitaban por haberme curado, y yo no quería hablar de eso. Yo quería hablar de mi libro y de mis propuestas teóricas para las poéticas y las estéticas. O si no, me felicitaban por ser resiliente. Y a mí no me interesa la resiliencia. De hecho, no me considero una persona resiliente, para nada, en lo más mínimo. O representaciones que se formulaban en los medios de comunicación, y lo planteo en estos términos porque esto es un medio de comunicación, donde se suponía que yo tenía una suerte de fórmula o metodología para ayudar a otras personas a su propio bienestar. Yo soy un escritor, si es que soy algo, yo no soy nada, ¿no? Pero yo escribo libros, publico libros, enseño, doy clases porque tengo formación, soy profesor, no soy magíster, pero soy profesor y soy licenciado. Entonces doy muchas clases,
vendo libros, he dado muchísimas conferencias en distintos lugares, y también he dirigido elencos. Es muy complejo dirigir elencos y estrenar espectáculos en cualquier parte del mundo, no solo en Argentina, porque es muy difícil dirigir grupos humanos. Entonces, esos son los saberes que yo tengo. Y últimamente tengo como ya cierto, no quiero ser antipático, ¿no? Pero como que estoy un poco cansado ya de las representaciones culturales, las exigencias y las demandas que se nos hace a quienes hemos atravesado eh, lo que las personas neurotípicas llaman padecimientos mentales, sufrimientos psíquicos, y en realidad son otro tipo de experiencias emocionales que por lo general las personas cuerdas, las personas normales, las personas neurotípicas no suelen atravesar. No suelen atravesar. Y también esas experiencias pueden dar miedo y puede que no estemos preparadas para atravesar esas experiencias. Y finalmente, Pablo, para no aburrirte, yo fui torturado en distintos loqueros. Que conste que no me aburro, ¿eh? Que conste que no me aburro, ¿eh? No, para nada. Pero bueno, sí, No, Pablo, sí. No, pero ha dicho, estaba hablando Alan, justo, estaba diciendo que fui torturado, decía. No sé si vas a continuar o era la síntesis de... No, era la síntesis. Era la síntesis. Era la síntesis. Era el punto donde quería llegar. Pero no quería dejar de explicarte por qué tantos rodeos y tantas vueltas para llegar a darte la respuesta, ¿no? Porque para mí es importante darle prioridad a otros temas de mi interés. Hablabas ahora, Alan, de una experiencia diferente que puede dar miedo a los neurotípicos, como has dicho. Y bueno, si estas preguntas que te hacemos entran dentro de esas exigencias de las que estás cansado, pues dínoslo sin ningún problema y pasamos a la siguiente, ¿eh? Y claro, yo estaba comentando sobre el programa, lo que pensamos un poco con un amigo, estaba hablando un poquito del libro y había ciertos términos que a él le sorprendía mucho, como lego en la materia, como el derecho a delirar, por ejemplo, o esta cuestión de ciertas experiencias distintas. Y claro, él vinculaba un poco todo esto de la locura pues con el sufrimiento, las urgencias, todas estas cosas más cinematográficas, vamos a decir. Entonces, ¿qué punto de vista qué le dirías a ese tipo a esas personas? ¿Cómo lo enfocarías este tema? Volvés a preguntar así entiendo, no te estoy entendiendo. Sí, que ciertos términos que aparecen en el libro, por ejemplo, el derecho a delirar, la locura como un estado, una experiencia diferente, a la gente un poco que está fuera de esta materia puede sorprenderles porque tienen un imaginario, una representación cultural, como tú has dicho, de la locura como sufrimiento, ingreso, suicidio, cada uno las suyas, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías tú a estas personas? ¿Cómo enfocarías tú el tema? ¿Cómo separarías estas dos cuestiones? Ahí te entiendo. A ver, en principio le diría a tu amigo, tal vez haya diferencias culturales vinculadas a Sudamérica y Europa, naturales, quizás son prejuicios, ¿no? Pero bueno, uno supone que en Sudamérica el desorden está más naturalizado, ¿no? Que en Europa. Uno podría, con cierta timidez, arriesgar esa hipótesis, ¿no? Como que en Sudamérica tenemos estamos más familiarizados con el caos, el desorden, las revoluciones, ¿no? Las revoluciones en América, las dictaduras también, ¿no? En América, el siglo XX, bueno, es histórico eso, ¿no? O sea, también es historia, es la historia de América, ¿no? Sudamérica, en el siglo XX atravesó muchas dictaduras, entonces, bueno, de alguna manera esas dictaduras intentan imponer un orden ante ciertos rasgos culturales, ideológicos, sociales, por lo cual
yo me animaría a establecer como ciertas diferencias en relación a lo desordenado, ¿no? El desorden, ¿no? Y el desorden naturalmente te lleva hacia el caos, pero entendiendo al caos como el opuesto complementario del orden, ni bueno ni malo, ¿no? Entonces, si al desorden le agregas caos, ahí ya te estás aproximando un poco a la locura, ¿no? Entonces ahí yo me animaría a arriesgar una primera, digo, en América, hablar del derecho al delirio a nadie le llama mucho la atención, ¿no? El poeta Eduardo Galeano, el uruguayo, perdón la carraspera, Eduardo Galeano tiene un poema que se llama La Utopía, creo, hermoso poema, donde él menciona el derecho al delirio, creo que dice, ¿qué tal si nos animamos a delirar un poco? Y Galeano ese poema lo escribe en relación a la utopía, no tanto a la cuestión propia del delirio, ¿no? Yo ahora voy a dar un curso en una escuela de psicología social que se llama Historia de la Psicosis, donde el curso comienza con la etimología, ¿no? Delirare, la etimología de la palabra delirio, delirare, viene de la agricultura, ¿no? Es una palabra latina que viene del agro, ¿no? De cultivar la tierra. Y delirar significa, ¿no? Cuando el arado que está trazando el surco donde se van a plantar las semillas, el arado que lo tiraban los caballos o los bueyes, se desvía del surco. Esa es la etimología de la palabra delirare, ¿no? Y alucinare, ¿no? Alucinación, la etimología de la palabra, tiene que ver con vislumbrar entre sombras. Entonces, también le diría, Álvaro, a tu amigo eso, ¿no? Que yo creo que el estudio, ¿no? La curiosidad también, ¿no? La curiosidad siempre es el antídoto contra la ignorancia. No quisiera pecar de soberbio, pero la curiosidad es el antídoto contra la ignorancia. Entonces, ante el temor que pueda llegar a causar el reclamo legítimo del derecho al delirio y el derecho a la alucinación, el mejor remedio es la curiosidad. Y la curiosidad es básicamente hacerse preguntas a uno mismo, a una misma y a las demás personas con las que compartimos la cultura. Bueno, me hacíais pensar con esto del surco, ¿no? El delirio como esto de salirse del surco y el orden social o esas diferentes sociedades, ¿no? Hay sociedades más estructuradas, ¿no? Alan, hacías mención un poco más a Latinoamérica y más afinidad con el caos o más, no sé cómo decirlo, más acostumbrados a esto, ¿no? Pensaba en esos surcos, quizá cuanto más ensanchado está el surco, más cabida hay para dar, ¿no? a diferentes fenómenos o no sorprenderse ante otros, ¿no? Bueno, me hacéis reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre todo por estas raíces etimológicas, ¿no? Que tiene mucho que ver, obviamente, más allá de que cada uno, ¿no? pueda hacer sus propias reflexiones, ¿no? Pero está claro que sacar la experiencia personal del contexto cultural, es decir, cómo lo encierra o cómo lo acepta o cómo lo abre, es decir, si el surco se abre, pues a uno le permiten delirar con más, como digo, con menos susto, ¿no? Porque si se asusta el que tienes al lado, ¿no? Al ver... Bueno, me hacéis pensar sobre esto, estoy pensando un poco en voz alta, ¿no? No, pero está bien. Mira, Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita. Es una ciudad muy parecida a Nueva York, a Barcelona, a Madrid, a Londres, con la particularidad que Buenos Aires tiene muchísimos psicólogos, muchísimos psicoanalistas, muchísimos psiquiatras. Yo no sé por qué, no sé si es por el tango, por la milonga, por el fútbol, eso no sé por qué hay tanto psicólogo pero tanto, te juro que en Buenos Aires, abrís una puerta y te encontrás o un actor o un psicólogo. Buenos Aires, no sé si eso es bueno o es malo, pero Buenos Aires tiene esa particularidad. Entonces,
Eh, en Buenos Aires es como una especie de caldo de cultivo para ideas nuevas. Hay mucha avidez de las ideas nuevas. Yo creo que también esa es una de las tantas explicaciones que yo a veces me doy. Digo, bueno, ¿por qué Actuar como loco en el 2013 fue un libro que causó tanto impacto en Argentina y también en otros países? No, digo, hay mucho, también pensando en voz alta, no hay una única explicación, pero también es cierto, y volviendo un poquito más atrás, que ese libro a mí me permitió primero seguir escribiendo, ¿no? Porque me dio tiempo, después vinieron algunos premios que me gané por otros libros, pero me permitió desarrollar un poco de teoría poética, ¿no? Un poco de poética. La poética es la disciplina que nos permite estudiar los procesos creadores y sus diferencias con los procesos creativos. Entonces, en Argentina, como a mí me dieron un premio por un libro que se llama Poética de la Locura, que lo publicó el Instituto Nacional del Teatro, y ahí yo empecé a trabajar sobre lo que es el pasaje del delirio y la alucinación a lo que llamamos voces y visiones, ¿no? O sea, en arte, en el arte, si intentás hacer arte, tenés que tener visiones, ¿no? Tenés que escuchar voces. Si no, lo que hacemos, que lo hacemos a veces, que es mucho más seguro, son obras artesanales que están bien, son muy valiosas para la cultura, pero son muy distintas a las obras artísticas. Yo creo que Actuar como loco, mi segundo libro, fue una obra de arte por el impacto que produjo, por la virulencia que despertó, por la resistencia que despertó, y también porque trascendió tiempo y lugar. Ahora recientemente, en el 2019, publiqué El Cuerdismo. Bueno, Jorgino, mi novela, también se agotó enseguida. Es una novela que está inédita. Entonces, no es sencillo, no es sencillo. Pero en honor también a este vivo, yo también hoy me animo a afirmar que quienes intentamos hacer arte tenemos que relacionarnos con nuestras propias voces y nuestras propias visiones. Después sí, las personas neurotípicas, eso se asustan, bueno, no es problema de quienes intentamos hacer arte, no es nuestro problema. Es un problema de las personas neurotípicas, no es nuestro problema. Nuestro problema es evitar ser suicidados por la sociedad, como ya lo explicó el francés Antonin Artaud con su libro Van Gogh, el suicidado por la sociedad, donde Antonin Artaud, el francés, se tomó el trabajo de explicar por qué el holandés Vincent Van Gogh fue suicidado por la sociedad holandesa de su tiempo. Que es lo que yo les decía hace un rato, que la sociedad británica suicidó a Mark Fisher y la sociedad argentina suicidó a Alejandra Pizarnik y a Alfonsina Storni. Los artistas, las artistas, tenemos que cuidarnos y estar atentos y atentas de las fuerzas de la represión cuerdista capacitista. Pues Alan, ahí queda y quería reenganchar algo que nombrabas antes, que es la cantidad de psicólogos, actores que hay en Buenos Aires como mínimo, ¿no? Yo ahora he recordado una anécdota que de lo integrado que está esto, ¿no?, en la sociedad argentina, porque yo estuve un tiempo breve, fueron 4 meses en Argentina y recuerdo que cuando tomé un taxi allí, bueno, me dijo yo soy psicólogo, y me preguntó si era lacaniano. Y eso Me hace reír, Pablo. Me hace reír. es que en España jamás un taxista me preguntaría si soy lacaniano o sistémico, ¿no? Qué buena anécdota, Pablo. Sí, la guardo porque
diríamos aquí, me flipó bastante, ¿no? Me dejó un poco choqueado, ¿no? Pero bueno, no, a todo esto era la anécdota. La pregunta iba un tanto dirigida a poniéndonos a delirar o a imaginar, Es muy Alan, buena, Pablo, es muy buena la anécdota, es muy Sí, buena. sí, 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 es muy Claro, buena. porque acá nadie se sorprende que un taxista te pregunte eso, pero uno se pone en el lugar de un español me flipó, y me flipó. decís, ¿cómo sabe la diferencia entre Lacan y Freud? Claro, claro, claro. Wow, es como el Sí, nivel había sí. subido, ¿no? No, no, pero y sí, no, no me esperaba, ¿eh? Que, bueno, la dejé ahí en mi intimidad, pero sin duda estuvo bien. No, pero digo que puestos a imaginar o a delirar si quieres, ¿no? Hablabas un poco de la locura y el trato, ¿no? Que la sociedad un poco le puede dar, ¿no? Diciendo esto que comentabas, ¿no? De tantos psicólogos, o nombrabas anteriormente un poco este pacto entre el psicoanálisis la neurociencia y la neurología, ¿no? Un poco, yo puestos a imaginar, no sé si ¿cómo sería, Alan, una sociedad sin instituciones sanitarias a la hora de tratar con la locura? No sé si fue puestos a pensar, a reflexionar o a imaginar qué Una pasaría con sociedad la locura. respetuosa del... ¿Cómo? No, Perdón. sería simplemente sería una sociedad respetuosa de los derechos humanos. Ujú, ujú, Eh, ujú, o sea, si querés que profundicemos un poquito más en eso, eh, toda sociedad respetuosa de los derechos humanos debería abolir, seamos buenos, debería abolir las prácticas narcoterapéuticas. ujú, ujú, O sea, vamos a los derechos humanos para hablar de derechos humanos en serio. La libertad de conciencia es un derecho humano. La libertad de expresión es otro derecho humano. Toda sociedad, que no existen esas sociedades, bueno, lo sabemos, ¿no? Toda sociedad que respete la libertad de conciencia y la libertad de expresión debería abolir, por lógica simple, las instituciones sanitarias que tratan la salud mental con todas las prácticas que conocemos al día de la fecha. Yo sé que esto puede parecer antipático, ustedes se dedican a la salud mental, pero no puedo, o sea, tengo que tener honestidad intelectual, porque ujú, eh, la lobotomía sigue existiendo. ujú, En Portugal, en la década del 40 del siglo XX, Moniz, el torturador, ganó un premio Nobel, se lo dieron en Suecia, por la invención de la lobotomía. Entonces, uno no puede tener eufemismos en temas tan graves como la violación sistemática de los derechos humanos. Uno no puede eh, hablar con eufemismos en relación a las narcoterapias. La narcoterapia, uno no puede hablar con eufemismo del pacto perverso que existe entre la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría y la neurología, a través de la doctrina de la psicosis del alemán Sigmund Freud. Uno no puede hablar con eufemismos del proyecto eugenésico del nazismo de Alemania con las personas hacia las personas con discapacidad psicosocial. Entonces, una misma, yo como persona, como una persona que intenta hacer arte, tengo que tener honestidad intelectual. Entonces, en una sociedad utópica no existirían las prácticas de salud mental como las conocemos a la fecha. En sociedades que respeten la libertad de expresión realmente, ¿sí? Porque libertad de expresión no es comprar Twitter como hizo Elon Musk. Eso no es libertad de expresión. Eso es capitalismo. Eso es control de los medios de comunicación en una disputa geopolítica de Estados Unidos con Rusia. Eso no es garantizar. No vamos ahora a andar creyendo que Elon Musk es bueno y quiere garantizar la libertad de expresión. Por favor, ya somos grandes, no, no nos tomen, no nos tomen, le pido a los medios de comunicación desde este humilde espacio, desde este humilde podcast, que no nos tomen por idiotas. Eh, entonces, la libertad de expresión y la libertad de conciencia
implica dejar en evidencia dónde está el verdadero terrorismo. El terrorismo no es el culto musulmán. El terrorismo está en quienes dicen defender la libertad de conciencia, la libertad de culto y la libertad de expresión. O sea, el terrorismo está justamente en la perversión de quienes dicen defender esas libertades. Y son los que más las atacan, y las reprimen y las controlan. En este caso particular, a través de la narcoterapia. Bueno, no sé, Álvaro, si Sí. quiere, que tienes el mute ahí, si querías, Sí. a ver si se lo... Perdona, Ahora, sí. ahora. Sí, bueno, que muy interesante esto que comentas, Alan, y a pesar de que nos dediquemos al negocio, pues también supongo que concordaremos en muchos puntos de los que tú comentas. Pero bueno, por plantear un poco de debate o también saber un poco tu opinión, yo entiendo que lo que tú planteas está muy centrado en la cuestión de la psiquiatría o de lo que se conoce aquí en España como trastorno mental grave. ¿Habría alguna terapéutica que sí que a la que nosotros nos pudiéramos adscribir para ser aceptados por Alan Robinson? No, primero que Alan Robinson no tiene que aceptar a nadie, Álvaro. No, a ver, yo no planteo nada a esta altura de mi vida y de mi trayectoria. La psiquiatría para mí no tiene ningún tipo de importancia. Y si tiene algún tipo de importancia, tiene la misma importancia que tiene la astrología. La psiquiatría dirá que yo tengo esquizofrenia, la psicología que tengo una estructura psicótica, que soy autista, dirán ahora que se puso de moda. Pero para mí, honestamente, Álvaro, no tiene ningún tipo de importancia. Para mí, la importancia, hoy para mí, la importancia, para mí, a mí hoy lo que me importa son los procesos creadores, las voces, las personas a mí lo que me importa es, para hacer arte, tenés que escuchar voces, tenés que tener visiones. ¿Eso te puede asustar? Sí, eso te puede asustar. Si eso le interesa a la psicología o la psiquiatría, para mí es completamente anecdótico. Y también, Álvaro, volviendo a lo que vos preguntás, porque también estos los tengo que contar, yo me he comprometido muchísimo en la política argentina y sudamericana, en la transformación social. He dedicado muchísimo tiempo de mi vida al activismo loco. Fundé un montón de organizaciones. Participé en la fundación del Movimiento de Orgullo Loco Buenos Aires, participé de la fundación del Grupo de Apoyo Mutuo Buenos Aires, participé de la fundación de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental Regional, participé de la fundación de la Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial, recorrí hasta el cansancio distintos espacios activistas, que uno los puede decir como, bueno, acá se debaten y se disputa sentido político sobre las prácticas. Y acá se puede generar algún tipo de incidencia hacia prácticas más respetuosas de los derechos humanos, ¿sí? De las personas con padecimiento mental, porque en Argentina, a partir del año 2010, hay una categoría que es jurídica, que es legal, se habla de personas con padecimiento mental. Y por lo menos en la ley, no en las prácticas, Álvaro, te lo cuento también porque estos son diferencias culturales, jurídicas, que hacen a lo social. Si bien esto no sucede en las prácticas narcoterapéuticas argentinas, en lo teórico, todas las personas en Argentina tenemos derecho a que el padecimiento mental se considere reversible, ¿sí? Entonces, ¿esto es deseable? Sí, claro que es deseable. Pero para que esto suceda, tiene que quedar claro que no existen, para que esto suceda, no tienen que existir las estructuras psicóticas como tales, porque las estructuras psicóticas son determinantes. Van a ser determinantes o condicionantes, si se quiere, ¿no? Desde el estructuralismo psicoanalítico, psicológico, freudiano, bueno, hay un montón de teoría que es aburridísima, para mí muy aburrida ya a esta altura, y digo a esta altura porque
un poco yo ya me cansé de discutir todo esto, Álvaro. No es que estoy cansado con ustedes, ¿no? Pero en Argentina yo he debatido un montón. Mira, te cuento una cosa de política. Esta semana en Argentina se duplicó el presupuesto nacional para la salud mental. Se duplicó al doble. Una decisión política importantísima. Pero en el discurso del presidente no aparece algún significante que uno diga, bueno, ahora sí, eh, se abren otros sentidos para las prácticas. No, se sigue repitiendo como si el problema fuese la estigmatización. Y el problema no es la estigmatización. El problema son las prácticas doctrinarias. El problema es, si Álvaro, si vos querés mi opinión sobre las buenas prácticas, es evitar las prácticas de reconversión neurotípica. ¿Qué son las prácticas de reconversión neurotípica? Toda práctica terapéutica para la salud mental, donde hay una especie se intenta reconvertir a la persona para que pueda funcionar acorde a las normas sociales, de manera tal que pueda acceder a sus derechos, ¿no? Eso se hacía con los homosexuales. Las personas homosexuales se las sometía todavía se hace, a prácticas de reconversión, para que dejen de ser homosexuales y pasen a ser heterosexuales. También se hacía con las personas trans, las prácticas de reconversión, para que dejen de ser trans, dicho sea de paso. Recién en el año 2018 se retira la distrofia de género del Manual de Trastornos Mentales de la Organización Mundial de la Salud. Estamos en el 2022. Recién hace nada más que 4 años se deja de considerar a las identidades trans como patologías, padecimientos, trastornos mentales. Entonces, uno lo que puede decir, pues yo soy anarquista en el fondo, por lo cual sigo teniendo una ingenua fe en la humanidad y en la transformación social, uno que espera, una espera que las personas por lo menos dejen de hacer daño. Yo no digo que hagan las cosas, por lo menos dejar de hacer daño. Dejar de intentar forzar la normalidad, que es lo que ocurre en todo consultorio psicológico y en todo consultorio psiquiátrico, a través de distintas técnicas de control, distintas estrategias de manipulación, se intenta forzar la normalidad, que la normal sea normal para que pueda acceder a su derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues siguiendo este cansancio que nos dices de tratar estos temas, vamos a pasar página para encaminarnos hacia la recta final del programa y hablar de lo que estás, en lo que estás ahora, o sea, de actualidad, que es sobre el arte, sobre el teatro. Entonces, tenemos de atrás los sedimentos de la locura todavía, tenemos el teatro y el proceso creador en el que tú estás ahora. ¿Qué puentes hay entre estas tres cosas? Cuéntanos un poco. Bien, te quiero contar lo primero que tiene que ver con lo que me preguntabas hace un rato. Hace Sí. poco en Argentina hice un experimento. Estamos en el 2022. Durante 6 meses fui a un consultorio de salud mental público, ¿no? Y grabé me río porque todavía no lo publiqué, todavía no lo sabe nadie. Es la primera vez que lo estoy diciendo públicamente. Por eso Exclusiva, bueno, exclusiva Reverso. voy a dar la exclusiva a mis amigos Álvaro y Pablo de España. Les voy a dar la primicia. Se las voy a dar. Pues lo mantenía en secreto. Pero esta es la primera vez. Lo voy a dar para España. La exclusiva. No nos ve mucha gente, no te preocupes. No importa. No, si, vas a ver, después vas a ver. Todas estas cosas después a mí me llegan. No, en serio, Álvaro, vos sabés que yo creo profundamente que hay una especie de rebote místico. Cuando uno toma una decisión de hacer algo, hay como una suerte, yo creo mucho en eso, soy medio místico, medio loco. Voy a decir, no nos ve mucha gente, agárrate. Por ahí no lo ves dentro de un mes, pero dentro de... Bueno, ustedes me llaman por un libro que publiqué en el 2013, hace 9 años,
mirá si no hay rebotes místicos Ajá. con algunas decisiones. Mirá si no hay rebote, si no, las cosas no rebotan. Entonces, fui durante 6 meses a un consultorio público, un centro de salud mental, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Durante 6 meses me atendió un psiquiatra, una psiquiatra y una psicóloga. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Darme medicación, ¿no? Año 2022, lo primero que hicieron fue darme medicación. Y, y yo fui tomando notas de la experiencia que hice. Una experiencia de teatro invisible. ¿Por qué invisible? Porque nadie sabe que estás haciendo teatro. ¿Estás mintiendo? No, no estás mintiendo. Estás haciendo teatro. Para un público, no, porque el público no sabe que es público. Esto no se me ocurrió a mí, se le ocurrió al brasilero Augusto Boal. Ujú. Pero Bueno, entiendo, Alan, que interpretando un personaje con un malestar, con voces, no sé, no. ¿cómo te presentabas Hay allí? un, hay, hay un, ¿cómo se llama? Hay un antecedente. Hay un antecedente, bueno, hay varios antecedentes. Está el experimento Rosenhan en Estados Unidos. Después está el libro del sociólogo que se fue a un manicomio también. Bueno, el más famoso es el experimento Rosenhan, del psicólogo estadounidense de los falsos pacientes que organizó. No es que se me ocurrió a mí, hay antecedentes del teatro invisible. Lo que pasa es que Rosenhan no lo llamó teatro invisible, lo llamó experimento. El sociólogo que se fue al manicomio, que escribió el libro Estigma, creo que se llama el libro Estigma, se llama, un sociólogo, no me acuerdo, no me olvido, pero bueno, están los libros. Em, También lo hizo como una especie de experimento. Esto es un experimento, es una estética el teatro invisible. Augusto Boal, el brasilero, lo hacía, ¿no? En distintos lugares. Y no es que mentís, no es que haces un personaje, no necesariamente tenés que componer un personaje, pero sí estás haciendo arte. Y estás en riesgo, obviamente, ¿no? Porque no está la convención teatral. Eso lo hice, ¿no? Lo hice, lo terminé. A veces, cuando iba y me ponía muy nervioso, un escritor amigo le decía, che, Julio, espérame afuera en el café, que voy a hacer un experimento y después nos tomamos un café. Mi amigo Julio Srur, escritor también, un gran amigo, una gran persona. Eh, bueno, eso lo hice. Después, la pandemia, obviamente, le puso una pausa a mi trayectoria como director. Sin embargo, durante la pandemia, una de mis obras teatrales ganó un premio, Los Autistas, ganó un premio. También gané un premio del Ministerio de Cultura, eh, de un festival de poesía por un premio poético. Eh, y aproveché la pandemia para avanzar con una novela que se llama Solitaria. La novela se llama Solitaria. Eh, También en la pandemia, bueno, hice algunas funciones de un unipersonal que dirijo, que es la historia de un anciano que anima fiestas infantiles como payaso y lo juzgan porque se come la torta antes de soplar las velitas, Doménico enjuiciado, y en el juicio el juez lo quiere mandar al manicomio. Es un unipersonal de humor jugado desde el payaso, desde el humor del clown. Pero lo que más estuve trabajando y estoy trabajando es una novela que se llama Solitaria, que reúne algunas de mis experiencias en el andinismo. No sé si ustedes saben, yo durante muchos años hice andinismo de alta montaña. Eh, Alta montaña es, ¿no?, el Mont Blanc en Europa, pero más alto todavía. Eh, y, y hice una técnica que se llama solitario, ¿no? Que es una técnica que te vas solo, sola, durante muchos días a caminar a la montaña. Eh, y
Bueno, después cuando nació mi hija, dejé de hacer eso. Ahora me invitaron a México, tal vez si me puedo organizar vuelva a hacer andinismo en México, un sueño que tengo pendiente. Uno de mis sueños es recorrer las sierras Tarahumara, como lo hizo Artaud en la primera mitad del siglo XX, y escribió su libro Viaje al país de los Tarahumara, un libro maravilloso, maravilloso. Viaje al país de los Tarahumara. Yo siempre digo que quienes les interesa el teatro y han leído El teatro y su doble, tienen que leer Viaje al país de los Tarahumara para terminar de entender lo que no se entiende en el teatro y su doble. Y si no se termina de entender, hay que irse directamente con los Tarahumara a México y que te lo expliquen los Tarahumara con una ceremonia de peyote. Pero bueno, cada uno sabe hasta dónde arriesgarse en el afán del saber y del conocimiento, y del amor por el saber y el conocimiento. Yo me he arriesgado mucho y aprendí mucho también. Me he arriesgado mucho y aprendí mucho. Jacobo Fishman, nuestro poeta argentino, tiene un verso muy hermoso que decía: el canto del cisne, demencia, el camino más alto y más desierto, oficios de las máscaras absurdas pero tan humanas, roncan los extravíos, tosen las muecas, como yo estuve tosiendo durante toda hasta ahora, porque estaba mal de la garganta. Entonces, bueno, no me quiero ir muy por las ramas, pero sí contarles que la pandemia para los artistas, para las artistas, fue muy difícil, sobre todo para quienes ya teníamos cierta trayectoria. Yo ya tenía cierto recorrido, cierta trayectoria, me invitaban de distintos lugares, giras, presentaciones de libros, espectáculos, talleres, clases. Entonces, bueno, fue muy difícil para todas las personas, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que un poco la pandemia es el encierro psiquiátrico global, ¿no? Como internación domiciliaria para todas las personas. Y la pandemia fue una muestra gratis de lo que es el encierro manicomial, ¿no? O el encierro cuerdista. Hoy una puede explicarle a cualquier persona neurotípica qué es el cuerdismo a través de las internaciones domiciliarias por motivos de la COVID-19. Yo, Alan, entrando en el, bueno, ya en el tramo final, pero con esto bueno, de alguna manera, estos puentes que te invitaba a atender Álvaro, tú hablas del teatro sagrado, ¿no? Frente a otros tipos de teatro, pues más profano, ¿no? De alguna manera, yo creo que como digo, para ir hoy, daría para mucho más la charla contigo, ¿no? Pero los límites, ¿no? Del tiempo, ¿no? Los surcos que nos ponemos hoy, ¿no? Pero pensaba cómo este teatro sagrado, una manera de subvertir el orden social, o una de sus funciones podría ir por ahí, cómo de alguna manera ver este teatro sagrado en el tema de la locura. Cómo transmitirlo, cómo darle esta funcionalidad al teatro sagrado en el tema de la locura. No sé si la pregunta tiene cierto sentido. Sí, no, en realidad no tiene mucho sentido, pero es muy hermosa la pregunta, Pablo. Es tan confusa que es hermosa. Eso me lo tendrás que aclarar, Alan. Te lo voy a aclarar, voy a intentar, seguramente voy a fracasar. Pero yo ya no intento subvertir más nada, Pablo. Quiero confesar por qué. También por honestidad, por fraternidad y por este intento que yo sigo teniendo de tender puentes entre lo que es la neurotipia y la neurodivergencia, que supongo que el gran misterio o Dios me ha dado esa misión en la vida, por lo cual sigo metiéndome en estos bailes. Pero yo creo profundamente en el arte sagrado. Y mi creencia personal en el arte sagrado no significa que no quiera hacer arte comercial. Claro que me gustaría que la editorial Norma me dé un premio y me edite en Europa, o la editorial Galerna, o ganarme el premio Herralde de novela, pero claro que me gustaría.
pero por la propia esencia y naturaleza de mi literatura sagrada. Y yo esto lo aprendí de los indios, acá en América. Acá en América los indios nos enseñan a los blancos y civilizados que la palabra es sagrada. Y yo en la literatura trabajo con la palabra. Y en el teatro trabajo con la palabra, trabajo con las visiones. Y en la literatura trabajo con mis voces. Y mis voces no solo son visiones, también son palabras. Entonces, esto no significa que yo quiera subvertir el arte comercial, todo lo contrario. Con el paso del tiempo, los años, y también la madurez que me ha dado la paternidad de alguna manera, o la responsabilidad que me ha dado la paternidad como padre, del cuidado de mi hija, y de la enseñanza, ¿no? Y de no caer en la sobreprotección y esas cosas que uno se empieza a preguntar como madre, como padre. También uno ya está viejo, pero quizás cuando hace 10 años sí, creía más, ¿no?, en la importancia de subvertir el orden establecido. Pero el tiempo también me demostró y me mostró el poder y la dimensión que tiene el orden establecido. Entonces, hoy día, con que lo que yo hago pueda seguir siendo sagrado, para mí es suficiente y es un montón. Hoy día para mí es eso, simplemente. Que los lectores y las lectoras de mi obra les guste, no les guste, los interpele, no les interpele, les parezca bello, no les parezca bello, les parezca entretenido, les parezca aburrido, que puedan identificar que allí hay honestidad y allí hay algo, una búsqueda no solo artística, una búsqueda también espiritual, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Si yo logro antes de morirme, ¿no?, como dejar una estética, una poética y una ética, mi paso por este mundo se lo dejó mejor a mi hija que como a mí me lo dejaron mi papá y mi mamá. Bueno, pues lo dicho, me halaga que encuentres hermosura en la confusión, ¿no? Lo digo porque entiendo, ¿no? Pensaba, no sé, Álvaro, con qué resuena, con qué vibra, pero como un Alan en otro momento, que lo que me sale es agradecerle, la verdad, que se haya prestado en el momento actual en el que, dicho así de otra manera, está un poco de vuelta de muchas cosas, ¿no? Como que de alguna manera, no sé si la palabra es dejar de luchar o ver el sentido en otras luchas o en otras energías, ¿no? Yo lo que me sale, por lo dicho, porque creo que supone un esfuerzo, el que dos psicólogos de España, yo también tengo carraspera, lo digo también porque estamos en estas, lo digo porque dos psicólogos de España, ¿no?, que bueno, de alguna manera te seguimos desde hace tiempo, leemos y te seguimos, como digo, pues nos parecías una figura al menos a escuchar, con la que poder compartir y, como digo, observando y escuchando el punto en el que estás, te lo agradecemos doblemente que te hayas, como digo, prestado a este rato, a esta hora y poco más, hora y algún minuto, que desde mi punto de vista ha pasado volando y dando estructura similar a otros programas que hemos hecho anteriormente, al invitado, aunque este es el primer directo, pero creo que con Alan encaja muy bien esta propuesta, es que acabemos el espacio de hoy con algo de ti, lo que quieras, con una reflexión, con una actuación, con lo que tú quieras. No, actuación no, actuación no. Para mí, a mí me llama la atención el reverso, el título que le pusieron al podcast. ¿Por qué es tan difícil? Me faltan años todavía para llegar a esto. Pero bueno, voy a tratar de aproximarme un poquito.
no lo tengo a mano. No tienen ustedes el cuerdismo a mano, ¿no? No. Bueno, en el cuerdismo hay un poema, en el libro El cuerdismo hay un poema. El libro El cuerdismo yo lo publiqué en el 2019. Después del 2019 yo publico Teatro del Viento, porque yo siempre voy como de la ficción a la no ficción, ¿no? Últimamente, los últimos 15 años, 10 años de mi vida, 15 años estuve yendo de la ficción a la no ficción. También para dejar de exponerme públicamente en lo personal, Pablo, ¿no? Como para cuidarme un poco más, ¿no? Para no ser un suicidado, para no ser un suicidado de la sociedad. No lo digo en chiste, ¿eh? Lo digo suave, pero eso, créeme, Pablo, que esos riesgos existen. Pero volviendo al reverso, y volviendo al teatro y su doble, y volviendo al doble de Dostoyevsky, hay algo en la leyenda del doble, ¿no? En esto como de que, ¿vieron, ¿vieron que hay una figura mítica en las culturas que es el hermano gemelo, ¿no? Que es los gemelos, ¿no? Como el doble, Adán y Eva, ¿no? El desdoblamiento, ¿no? Incluso en la Biblia, Caín y Abel, ¿no? El bien y el mal, Adán y Eva, ¿no? El desdoblamiento. En las culturas americanas también, en los pueblos originarios también aparece la figura del doble. En Oriente, el Yin Yang, ¿no? Es casi se diría, bueno, esto lo estudió Joseph Campbell en el libro El héroe de las mil caras, ¿no? Un libro muy usado en cine, muy hermoso ese libro, El héroe de las mil caras. Hermosísimo, un libro, una belleza sublime. Rodolfo Kusch, volviendo al principio, también, ¿no? Plantea en América el doble, ¿no? El estar como el doble del ser. Entonces, si yo tuviese que cerrar, ¿no? Me diría a mí mismo que el camino de la locura empieza en el reverso de la realidad. Y ahí les dejé el eslogan de marketing para el podcast de ustedes. Se los digo de nuevo, así lo cortan. El camino de la locura comienza en el reverso de tu realidad. Ahí les quedó el... Bueno, ya tenemos nueva cabecera entonces, Alan. Muchas gracias por la aportación al programa y muchas gracias por venir hoy a hablar con nosotros. Ha sido una pasada, la verdad. Comparar, como decía Pablo, el Alan de Actuar como Loco, con el de ahora, los dos puntos, ¿no? Y nada, que esperamos verte por España en algún momento en el mundillo del teatro. Ojalá. Les mando un gran abrazo y también les mando a amigos y amigas en España que tengo, que yo sé que van a escuchar, no sé si mañana o pasado, Camila, Camila, Camila Beco, Isabel, bueno, no me quiero olvidar también a la princesa Inca, mandarle todo mi amor y mi cariño desde Argentina. Soy admirador de su obra, quiero que lo sepa, lo digo públicamente, sin ningún tipo de pudor. Pero bueno, yo sé que hay un montón de amigos y amigas en España que van a escuchar esto más tarde, más temprano que tarde, y también Álvaro y Pablo les mando un gran cariño a ustedes. Gracias a ti, Un Alan. abrazo, Alan.